Hola, ¿qué tal? Yo soy Bianca y bienvenidos a la sección de noticias Bianca Informa. En el día de hoy voy a estar leyendo una noticia puntual llamada ¿Por qué la economía argentina convive con alta inflación? Iba a mencionarla en el programa anterior, pero me pareció prudente comentarla como un tema aparte, ya que es muy importante entender la inflación y las diversas causas que la generan para poder tener un mejor comprendimiento de macroeconomía. Quédense hasta el final porque tengo una sorpresa preparada para ustedes y creo que les va a encantar. A mí me fascinó, espero que les guste y los dejo con la nota. ¿Por qué la economía argentina convive con alta inflación? En la Argentina, la inflación se suele presentar como una variable difícil de manejar por parte de los equipos gubernamentales. En razón de ello, a lo largo del tiempo se han elaborado diagnósticos de diversa raigambre ideológica para identificar causas y sugerir qué medidas adoptar para eliminar su presencia y así encauzar las cosas. Para comprender por qué la inflación persiste en este 2021, es necesario e interesante revisar los diagnósticos más usuales para identificar cuáles poseen peso explicativo y cuáles no, con el fin de visibilizar orientaciones posibles de acción. Aumentos de salario. Uno de los típicos argumentos para explicar la inflación desde perspectivas neoliberales refiere a que si el salario aumenta más rápido que la productividad de la economía, provoca una presión sobre la oferta de los productos y servicios y en consiguiente el aumento de precios. En la economía argentina, el salario real ha venido descendiendo desde la gestión de Cambiemos en el periodo 2015-19 debido a que los aumentos nominales se mantuvieron por debajo del ritmo inflacionario. A ello se agrega la irrupción del COVID-19 a principios del 2020, lo cual provocó una caída del 10% del PBI con la consecuente pérdida de puestos de trabajo y una pérdida de ingresos reales. Acá lo que te estás diciendo es que la teoría de que el aumento de salarios por encima de la productividad no explica la razón de la inflación en este punto. ¿Por qué? Porque si en el periodo 2015-2019 hubo un descenso de los salarios reales, que significa la cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con tu salario, vendría a ser como el poder adquisitivo de tu salario, el salario real, eso significa. Si tenés un salario de 100 pesos y compras 10 productos y después te hacen un aumento de 150 pesos tu salario, pero te sigue alcanzando solo para comprar 10 productos, entonces tu salario real se mantuvo constante. El salario en dinero aumentó, pero el salario real, la cantidad de bienes y servicios que puedes comprar con ese salario, siguió igual. Por lo tanto, tu salario real se mantuvo constante. El salario real ha venido descendiendo desde la gestión del 2015-2019 y encima a ello se le agrega la irrupción del COVID-19, lo cual provocó una caída del 10% del PBI, con una consecuente pérdida de puestos de trabajo, que significa que menos puestos de trabajo, menos salarios que pagar. Por lo tanto, por teoría, sigue sin explicar esta cuestión de alta inflación, la idea del aumento de salarios. Y acá es donde dice, desde el 2016 el salario real cayó cerca de un 20% hasta ahora, lo que refutaría la idea de que los salarios funcionan como catalizadores de la inflación. Si bien en estos momentos diversos gremios están cerrando acuerdos paritarios, difícilmente alguno de ellos alcance a superar el actual nivel de inflación. Emisión monetaria, esa es otra teoría. Otra explicación habitual del enfoque neoliberal aduce que el problema es la emisión monetaria, consecuencia del déficit fiscal. De acuerdo con esta perspectiva, la emisión no se realiza acorde al aumento de la productividad de la economía y ello impacta en el nivel general de precios. Es decir, si el Banco Central pone más dinero en los bolsillos, se ejerce presión sobre la demanda y se convalida la inflación. Sin embargo, el Banco Central durante el 2021 ha estado aplicando una política monetaria contractiva, ya que la base monetaria acumuló una variación del 1,9% en lo que va del año. Esto significa que el dinero circulante no aumentó y ha acompañado el lento crecimiento que exhibe el PBI. Por esta razón, tampoco podría afirmarse que esta variable esté motorizando la aceleración de los precios. No la explica. El déficit fiscal. Otro de los argumentos del manual liberal es que la causa de la inflación debe buscarse en el déficit fiscal, es decir, que el Estado gasta más de lo que
gana de lo que recauda, y especialmente lo hace en políticas sociales que buscan paliar o contener o mejorar las condiciones de vida, como el IFE, la asignación universal por hijo, los subsidios de las tarifas públicas, el REPRO y el programa Potenciar Trabajo, el Progresar, el Procrear. Sin embargo, en lo que va del año 2021 no se intervino con políticas específicas nuevas de gran alcance, ni tampoco han aumentado considerablemente los montos de las prestaciones ya existentes, por lo que no cabe hablar de déficit fiscal si se analiza la evolución del gasto público en los primeros meses del año. Se observa que está contenido en un nivel relativamente bajo, por lo que tampoco podría afirmarse categóricamente que sea el causante del incremento de los precios. Por otro lado, algunos economistas advierten que existe una infinidad de países con altos niveles de déficit público, pero solo en algunos casos hay niveles de inflación crónicos. La lectura de que el déficit público es la causa de incrementos en el nivel general de precios no es tan lineal como aparenta o como nos enseñan en la teoría a nosotros los que estudiamos en ciencias económicas. Entonces, hasta ahora todo lo que decía el libro de las razones por las que aumenta el nivel general de precios no está aplicando. Guarda con eso, interesante para el final. Crecimiento económico. En algunas oportunidades el ritmo inflacionario aumenta, o sea, la velocidad de la inflación aumenta al producirse un crecimiento sistemático del PBI que reduce la tasa de desocupación, como expliqué en mi video de la ley de Occam, y hace aumentar los ingresos de las y los trabajadores. Ello se traduce en un aumento de la capacidad de compra de los hogares, lo cual presiona sobre la oferta de productos y servicios y genera aumentos de precios. ¿Esto qué significa? Que hay un crecimiento del PBI, por lo tanto, como ya lo había explicado en mi video, hay un aumento de las cantidades de bienes y servicios a producir. Por lo tanto, se toman más empleados y se reduce la tasa de desocupación. Como hay más trabajadores, se pagan más sueldos y por lo tanto los hogares tienen ahora mayor capacidad de compra porque tienen dinero, lo cual presiona la oferta de productos y servicios y genera aumentos. ¿Qué significa? Que esas familias ahora que tienen dinero, que antes no tenían porque no trabajaban, ahora sí van y gastan ese dinero, y como hay un incremento del PBI, hay un gran número de personas que ahora tienen trabajo y tienen dinero para gastarlo. ¿Qué pasa? Esa cantidad de personas van y quieren comprar el mismo tipo de bien, y eso genera que al haber mucha demanda de un bien, el oferente que solo tenía una unidad la vende más caro porque es un bien muy deseado, entonces pueden pagar más por el mismo bien. A eso se refiere con el tema de crecimiento económico. Pero en los últimos años la actividad económica decreció, aun cuando en los últimos meses comenzó a observarse una recuperación. No alcanza para revertir el descenso de los años anteriores en términos de puestos de trabajo y mucho menos en los ingresos y por lo tanto en los índices de pobreza e indigencia, que recordemos en la noticia de la semana pasada habíamos dicho que de un 35 a un 42% aumentó la pobreza en Argentina. Las causas de la inflación no se encuentran en el crecimiento económico, porque por la pandemia hubo un decrecimiento, se produjo menos que el año anterior, del 2020 en comparación con el 2019. Tipo de cambio. En varios periodos de la historia argentina, la inflación ha mostrado una estrecha relación con la variación del tipo de cambio, es decir, la devaluación del peso argentino suele trasladarse a los precios. Sin embargo, en los últimos meses el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable. Algo similar ocurre con las reservas del Banco Central, que no han variado considerablemente en lo que va del año. Y por otro lado, no hay para lo que resta del año grandes compromisos de pago que hagan disminuir el nivel de reservas y tengan un impacto directo sobre las expectativas devaluatorias. Y esto lo podemos ver porque la semana pasada hablé de que iban a llegar 4.500 millones de dólares, más o menos, 4.000 millones de dólares en concepto de préstamos para poder tener asegurado, como había dicho, las dos cuotas que se van a vencer del préstamo que tenemos con el FMI y con organizaciones internacionales, para poder pagarlos y estar asegurados de que no vamos a tener grandes pérdidas de reserva, como le está diciendo acá la noticia. Precios internacionales. Otra explicación se vincula con el alza de los precios internacionales de los principales productos de exportación de la economía argentina, que coinciden con los productos que componen directa o indirectamente la canasta básica local. Según esta perspectiva, una aceleración de los commodities
Los commodities en los mercados financieros, uno de los activos más negociados son los commodities. Se trata de bienes a nivel básico, componentes de productos más complejos. También se les conoce como materias primas, pues se encuentran de modo natural o a lo largo del globo terráqueo, como el trigo, la plata, el café o el gas natural, por ejemplo. Esos son los commodities, materias primas. Y Argentina se especializa en vender commodities. Es lo que más vende, en realidad. Volviendo, según esta perspectiva, una aceleración de los commodities impacta sobre los precios internos. Es decir, si sube el precio internacional de la carne, este se traslada a un aumento en los precios locales, lo que reduce el poder adquisitivo de los consumidores de carne e incrementa el ingreso de los empresarios que se dedican a su producción. Desde mediados del año pasado, los precios internacionales de las materias primas han mostrado una tendencia creciente. Sin embargo, algunos especialistas señalan que los precios externos no explican la inflación local, ya que hay aumentos de precios domésticos en rubros que no tienen fuerte salida exportadora, como la educación, la vestimenta o el calzado. Otra explicación: mercados oligopólicos. Hay enfoques que destacan que existe una estrecha relación entre el aumento de precios y el poder monopólico de ciertas empresas. En esos casos, estas pueden incrementar los precios y eludir una potencial baja de los beneficios sin incrementar la inversión. Los acuerdos de precios entre empresas de este tipo son conocidos y resultan un factor de estancamiento económico porque limitan la inversión y desincentivan la producción de progreso técnico. Las estructuras oligopólicas tienen la capacidad de ejercer una posición dominante frente a los consumidores. No olvidemos que, recordando, el oligopolio es la situación del mercado en la que un número de vendedores muy reducidos controlan y acaparan las ventas de determinados productos como si fueran un monopolio. Manejan en conjunto un mercado, digamos. Entonces, las estructuras oligopólicas tienen la capacidad de ejercer una posición dominante frente a los consumidores, quienes pierden parte de sus ingresos a partir de los incrementos de precios. Entonces, ¿por qué en Argentina el nivel de inflación es más persistente y más agudo que en otros países con estructuras oligopólicas similares? O sea, sí, en Argentina hay oligopolios, pero no es el único país con este tipo de estructuras similares. Entonces, ¿por qué Argentina tiene más alta inflación? Sigue la duda. Ahora, pasamos a la puja distributiva. La inflación es un mecanismo netamente redistributivo, y esta perspectiva sostiene que la puja distributiva se materializa a través de los precios. Detrás de la estructura de los precios relativos hay actores concretos que tienen intereses concretos, que incrementan los precios, ya sea para incrementar sus ingresos o para protegerse ante posibles escenarios desfavorables. No se trata de la mano invisible del mercado que está ajustando situaciones en desequilibrio. Cuando los precios aumentan, hay ganadores y perdedores. Y aquellos que tienen la capacidad para determinar los precios tienen ventaja. Claramente los trabajadores no se encuentran dentro de ese grupo de los ganadores, por eso el salario real ha caído considerablemente en los últimos años. Tampoco el Estado parece ubicarse en el grupo de los privilegiados. En todo caso, es un intermediario con capacidad para aplicar algunas herramientas que apunten a estabilizar el escenario económico y aplacar las expectativas. Cualquier medida que se adopte para disciplinar a los precios tendrá un impacto distributivo. Expectativas, mi tema favorito. Tal vez se trate de la explicación más sociológica de la inflación y tenga características de profecía autocumplida. Me encanta la profecía autocumplida. La profecía autocumplida implica que cuando una persona cree que, por ejemplo, va a aumentar la inflación, empieza a tomar decisiones, toma decisiones que hacen que el proceso inflacionario aumente su velocidad. Es decir, que al final nosotros mismos generamos nuestras propias desgracias. Algo así viene a decir la profecía autocumplida. El mecanismo de propagación de la inflación puede volverse un círculo vicioso donde participan cuestiones subjetivas como expectativas sobre precios futuros, nivel de reservas o la ocurrencia de una próxima devaluación y niveles esperados de rentabilidad que llevan a que el fenómeno persista y se convierta en un componente estructural del funcionamiento del sistema económico. Por ejemplo, si todos de repente tenemos la expectativa de que nuestro banco se va a quedar sin fondos y que no vamos a poder retirar nuestro dinero, nos vamos a ir rápido al banco a sacar nuestro dinero. Nosotros junto con un montón de personas que tienen la misma expectativa y todos vamos a ir a retirar el dinero, y lo que sabemos es que realmente el banco
nunca tiene todo el dinero que debe. Por eso es que los plazos fijos se pactan en diferentes tiempos para que puedan tener dinero disponible en función a la cantidad de personas que van a retirar dinero. Pero si todas las personas a las que les debe el banco van y quieren retirar el dinero que dejaron depositado, el banco no tiene dinero. Y va a suceder una corrida bancaria, que es cuando todo el mundo se acelera para ir a sacar su dinero, que fue lo que pasó en el 2001, cuando los bancos cerraron y no dieron el dinero a un montón de personas, quedando en bancarrota. De eso trata la profecía autocumplida también. O sea, no solo se aplica en la inflación, también se aplica en el banco, en las corridas bancarias, en el precio del dólar. Es como un conjunto de actividades que hacemos que al final llevan a que se acelere nuestro peor temor. Volviendo a la noticia, dice que cabe destacar que los medios de comunicación juegan un rol estratégico en la generación de esas expectativas y en la incubación de la crónica de una inflación anunciada. Porque si todos los medios de comunicación de repente empiezan a decir, sí, va a haber una inflación del tanto por ciento, la inflación está insostenible, que la inflación esto, que la inflación lo que va a pasar es que un montón de personas desesperadas van a ir a comprar antes de que su plata se vea perjudicada con la inflación, por supuesto. Y esto va a hacer que solamente se acelere y aumente el proceso inflacionario de golpe. Además, en el caso argentino existe una asentada memoria inflacionaria. Otra vez, memoria. En este contexto, la estructura de precios relativos pierde eficacia y su deterioro afecta la posibilidad de un rápido reencauzamiento de la situación. Sin embargo, es muy difícil estimar cuantitativamente el impacto de las expectativas en la inflación actual. Entonces, ¿a qué se debe la inflación? Las diversas argumentaciones más ortodoxas no serían consistentes para explicar por qué actualmente persiste la inflación en Argentina. Desde una perspectiva heterodoxa puede considerarse que la inflación es multicausal. No se explica por la actuación de una sola variable. En economía eso es fundamental de entender, que las cosas no pasan solo porque una variable se modificó. Varias cosas se modificaron. Por ejemplo, tranquilamente el COVID-19 pudo haber sido una gripe normal. Pero ¿qué pasó? En el puerto de China, si no me equivoco fue Wuhan, se dieron todas las condiciones para que se propague el mismo virus en todo el mundo. Eso fue lo que pasó con el COVID-19. Tranquilamente pudo haber llegado despacito, quizá pudo haber llegado dentro de 20 años acá en Argentina. Pero se dieron todas las condiciones para que explote en todo el mundo el virus y que no haya espacio para internar a tanta gente. Volviendo, no obstante, tal vez es posible afirmar que dentro de esa multicausalidad, la puja distributiva a nivel de las cúpulas empresarias tendría un rol determinante en el presente. No se observan elementos objetivos, sino más bien se evidencia que las cúpulas empresarias que concentran el mercado elevaron sus expectativas en relación a la tasa de ganancia esperada y que en virtud de ello suben los precios indiscriminadamente, subfacturan y triangulan operaciones para pagar menos el fisco. Esos actores se benefician con la inflación constante a través de maniobras que quedan ocultas para la sociedad en conjunto. ¿Qué puede hacer el gobierno? El desafío es entender cómo juega cada una de las expectativas analizadas y cómo se relacionan entre sí y con la puja distributiva. Es necesario apelar a una estrategia mixta de combinaciones de herramientas consistentes entre sí. Desde la macroeconomía, al combinar políticas monetarias, cambiarias y fiscales, como así también a partir del control de precios y sanciones efectivas en caso de incumplimiento, promoviendo y financiando pequeños y medianos productores en armado de mercados de abastecimientos locales. Y también desde el disciplinamiento con impacto distributivo, ya que es evidente que la batalla contra la inflación implica enfrentarse con poderosos intereses que no cederán dócilmente sus posiciones. En consecuencia, se requiere de habilidad política y capacidad para construir consensos que den sustento a las decisiones que se toman. Ojo, habilidad política. Se vuelve a repetir, en la economía es difícil de separar de la historia y de la política. Otro aspecto clave es el comunicacional. Poner nombre y apellido de cara a la sociedad para comunicar claramente quiénes, a través de qué procedimientos, viven de la lógica inflacionaria para mantener elevadas tasas de ganancia en dólares. Cuando habla de comunicar claramente quiénes y a través de qué procedimientos viven
de la lógica inflacionaria para mantener elevadas tasas de las ganancias en dólares. También se está mencionando acá, en esta última parte, de la crítica de Lucas. Lucas decía que puede existir una disminución de la inflación aun cuando el desempleo no se modifica respecto de su tasa natural, pero que para eso la política monetaria debe ser muy creíble para que los agentes económicos, nosotros que tomamos las decisiones de comprar y vender, modifiquen sus expectativas de la inflación y entonces así reducir la inflación actual. Y también, cuanto más claras sean las políticas comunicadas a los agentes económicos, más rápido se va a generar el proceso de desinflación. También hacen su aporte en este tema Taylor y Fisher, que decían que las políticas que buscan bajar la inflación deben anunciarse con mucha anticipación porque los impactos que logran las mismas llevan mucho tiempo para realizarse. En conclusión, ambos grupos decían que las expectativas de los agentes económicos son muy importantes y que para bajar la inflación es preferible que se haga lentamente para que el costo a asumir en términos económicos sea menor. Es decir, costos económicos se refiere al desempleo. Mucho desempleo hace mal a una economía. Me pareció una excelente nota. Abarcó muchísimos temas de la materia que estoy preparando y nos viene justo el análisis. En exclusiva desde los estudios Bianca Informa, me complace informarles que pude conseguir una entrevista con una de las autoras de la nota que acabo de leer y estará la sorpresa, se las traigo para ustedes y espero que la disfruten. Les dejo con la entrevista. Bueno, como les había dicho, esta es la sorpresa que tenía preparada para ustedes. Pude conseguir una entrevista con una de las autoras de la publicación. Voy a hacerle algunas preguntas, que nos comente sobre su trabajo para que pueda esclarecer algunas cuestiones que posiblemente hayan podido surgir. ¿Qué tal, Victoria? Muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias por su tiempo. Bianca Informa se lo agradece. Primera invitada. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, cuénteme, Victoria von Storch, cuénteme a qué se dedica, cuál es su profesión. Bueno, yo soy licenciada en Sociología, hice un máster en Sociología Económica. El artículo que se publicó en Página 12 surge de nuestra participación junto con Sandra Jiménez en el Observatorio de Política Económica de la Facultad de Ciencias Sociales, donde además doy clases en una materia que se llama Economía Política Argentina, donde analizamos desde el 45 hasta la actualidad, digamos, todas las políticas económicas que se fueron llevando adelante en la Argentina hasta la actualidad. Bien, y le pregunto, ¿cómo surgió la idea de esta investigación, este proyecto con su colega? Sí, bueno, Sandra es compañera mía también en la materia y en el observatorio, como te comentaba, y lo que conversábamos era que veníamos leyendo distintas notas que se iban publicando sobre la inflación en distintos medios, y básicamente lo que veíamos era que cada una de estas notas tomaba un aspecto de la inflación, o ya sea los salarios, o la emisión monetaria, o el tipo de cambio, o los precios internacionales, pero no se analizaba la inflación como un fenómeno multicausal y como una cuestión más bien vinculada a la puja distributiva. Entonces, lo que dijimos es, bueno, preparemos un artículo de opinión donde revelemos estas distintas cuestiones que tienen que ver con la inflación y analicemos punto por punto en la actualidad si tienen correlato o no con el desempeño de la inflación, ¿no? Tratemos de buscar una explicación para la inflación actual. Claro. Así que ese fue el origen. Buenísimo. ¿Qué perspectiva o enfoque le dieron al trabajo? Porque me di cuenta y me llamó mucho la atención de que desmenuzan, como usted dijo, punto por punto, y es como que queda todo muy claro y
cuando algo queda muy claro es porque hay mucho trabajo de fondo en pulir y volver a pulir y revisar y hacer de nuevo. ¿Qué enfoque le dieron al trabajo? Sí, en realidad nuestra idea es ahora hacer un trabajo más extenso en base a este artículo que publicamos, donde nos centremos un poco más en la última parte, porque lo que vimos es que como que la última parte del artículo, que es la que tiene más fuerza para nosotros, que tiene que ver con la puja distributiva y el rol del Estado, quedó un poquito floja, en tanto nos esforzamos en dar cuenta de los otros aspectos, digamos. Claro. Entonces la idea es centrarnos un poco más en esta última parte, en un artículo más extenso. Y bueno, la idea tiene que ver también con esto que yo te decía. Nosotros damos clases de economía política argentina, básicamente desde el 45 a la actualidad. Entonces hemos visto la inflación en un montón de periodos históricos y hemos podido analizar distintas causas de inflación. Digamos, en algún momento has tenido inflación por costos, o inflación importada, en otro momento has tenido inflación por tipo de cambio. En los momentos de hiperinflación tenés todos los motivos, la hiperinflación ya es un fenómeno súper extraordinario, pero la puja distributiva también aparece en ese momento, también tenés cuestiones de emisión monetaria. Bueno, hay distintos momentos históricos donde tenés distintas causas que motorizan o determinan un poco más el desarrollo de la inflación. Entonces lo que dijimos es, bueno, veamos ahora qué fenómenos podemos tener en cuenta. Claro, entiendo. ¿Alguna página o sitio web donde se pueda ver? Ya había dicho que en página 2 se le tomaron la nota, pero alguna página o sitio. Mira, el artículo está disponible en el Observatorio de Economía Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde además de este artículo hay otros artículos que hemos ido publicando u otros trabajos que va haciendo el observatorio. Bueno, ahí está disponible y pueden buscar otras cuestiones. También tenemos, hace un tiempito sacamos un artículo sobre la producción local de vacunas, que también es muy interesante. Bueno, hay distintas cuestiones. Eso es muy útil porque para los economistas acá analizar todas esas cuestiones socioeconómicas es algo muy importante. Y ver cómo ustedes lo detallan en cada trabajo nos sirve, por lo menos a mí, creo que la mayoría también les sirve muchísimo para analizar en conjunto. ¿Alguna fuente o alguna página donde se pueda ver las fuentes que utilizaron para llevar adelante Mira, en realidad nos basamos con todos datos oficiales, digamos, para el tema del salario, el índice de precios. Tomamos los datos del INDEC que se publican, digamos, los datos que están publicados en el INDEC. Para los datos de reservas, emisión monetaria y esas cuestiones, tomamos datos del Banco Central. Y no me acuerdo, a ver, que para precios internacionales también se tomaron datos que están publicados en el Banco Central. Ellos tienen un índice de precios internacionales, así que tomamos eso. En realidad son todos datos oficiales que navegando por internet se pueden obtener. Excelente. Obviamente después uno juega con esos datos y construye, digamos, el salario real, uno lo va construyendo en función de los datos que se baja del INDEC. No es que el INDEC te publica el salario real como lo construimos nosotros, pero bueno, vas obteniendo los datos y lo puedes construir. Perfecto, bien. Ahora voy a pasar a hacerle algunas preguntas particulares del trabajo, como para ir puliendo algunas dudas que en realidad me quedaron a mí, quizá a mis compañeros también. En una parte del primer párrafo dice: las grandes empresas que concentran el mercado elevaron sus expectativas en relación a la tasa de ganancia esperada, y en virtud de ello suben los precios en forma exagerada, subfacturan y triangulan operaciones para pagar menos al fisco.
Mi pregunta sobre esta parte es ¿cómo pueden cobrar precios tan altos estas grandes empresas y a la vez subfacturar? Bueno, eso tiene que ver, en realidad lo que estamos haciendo en ese punto es enumerar una serie de estrategias comerciales y contables que pueden llevar adelante las grandes empresas para distintas estrategias comerciales. Por un lado, tienen el tema del markup en los precios, de aplicar una vez establecido el costo del producto que se fabrica, se le aplica, además de los salarios, los costos de los insumos, los impuestos, la tasa de ganancia, se le aplica un markup en función de las expectativas de lo que va a suceder con la inflación. Eso tiene que ver con sobreprecios que se llevan adelante. La subfacturación tiene que ver con estrategias donde se factura menos de lo que se vende efectivamente, digamos. Bueno, son y después la triangulación también tiene que ver con estrategias comerciales. No es que todas se dan al mismo tiempo, ni todas las empresas hacen todas esas estrategias, sino que son en cada, digamos, sector o actividad predomina una u otra, digamos. Claro, entiendo. Bueno, voy a pasar a hacerle otra pregunta. Cuando habla de las reservas del Banco Central, que no han variado considerablemente, recordé que en un programa anterior yo había hablado de la noticia de que en agosto Argentina recibió 4.000 millones de dólares del FMI para pagar un par de cuotas de deuda que tiene pendientes en estos meses que queda del año. Y como yo no estoy acostumbrada a manejarme con números tan grandes, me surgió la duda de a partir de qué monto las variaciones de las reservas, ya sean positivas o negativas, se considera importante o hay que decir, wow, es una gran variación. Uh-huh. Mira, el artículo en realidad tiene datos hasta mayo de este año, digamos, ¿no? Nosotras lo escribimos hace más de 2 meses, 3 meses el artículo, de manera que en ese punto quedó un poquito desactualizado, digamos, no están contemplados estos 4.000 millones que vos mencionás del Fondo Monetario. Sin embargo, lo que tratábamos de mencionar en ese punto es que si se mantiene estable el tipo de cambio y los controles, digamos, que se aplican en la actualidad, no se espera que haya una gran fuga de capitales por compra de dólares. Y por otro lado, al estar en negociaciones con el Fondo Monetario y con el Club de París para la renegociación de la deuda, tampoco se espera que haya grandes vencimientos, lo que implicaría que haya una gran variación en las reservas. Digamos, estos dos factores, que es fuga y pago de intereses de deuda, generan impactos en las variaciones de deuda, pero al no tener un horizonte en ese sentido es que nos dijimos esto. Claro, entiendo. Bien. Anteúltima pregunta. Cuando habla de los mercados oligopólicos y la estrecha relación entre el aumento de precios y el poder monopólico de ciertas empresas, dice que esas empresas pueden incrementar los precios y eludir una potencial baja de los beneficios sin incrementar la inversión. Y que el acuerdo de precios limitan la inversión y desincentivan la introducción del progreso técnico. Como en la materia que estoy dando, la inversión y bueno, el progreso técnico son variables muy importantes a considerar. Quería saber si podría darme algún ejemplo de cómo sucede esto, cómo se aplica esto del aumento de precios, el poder monopólico y la inversión. Sí, cuando hablábamos en este punto sobre los mercados oligopólicos, tenemos en cuenta o teníamos en mente cuando existen dos o tres empresas que controlan un mercado, suele suceder que estas empresas realizan acuerdos entre ellas, acuerdos que no son legales, digamos, acuerdos penalizados por la ley, para controlar aún más el mercado. Entonces establecen márgenes de precios, establecen márgenes de venta. Entonces ante una determinada cantidad de venta se ponen de acuerdo en aumentar o no el precio y esas cuestiones.
y que son estrategias que son ilegales, digamos, y que están penalizadas. Como yo le decía a Bianca, le puedo mandar un artículo también publicado en Página 12 donde se habla puntualmente de este tema, de otro autor. Claro, sí. Yo estaré dejando el link del observatorio y de la nota en la descripción para que aquellos interesados vayan y visiten. Gracias. Una última pregunta. Cuando habla de la puja distributiva, dice que cualquier medida que se adopte para disciplinar a los precios tendrá un impacto distributivo. Y al igual que en la pregunta anterior, ¿hay algún ejemplo o escenario que pueda verse como ejemplo? Sí, el punto central de nuestro artículo fundamentalmente es tratar de dejar en claro esta cuestión, que cualquier medida o herramienta que se utilice, ya sea macroeconómica o comercial por parte del Estado para llevar adelante un control de la inflación, va a tener sí o sí un impacto distributivo, ya sea sobre el sector asalariado, sobre las empresas, sobre algún sector de actividad en particular, sobre el Estado mismo, digamos, pero siempre, digamos, si se hace una medida sobre el tipo de cambio, ya sea devaluando o revaluando, eso tiene un impacto distributivo. Si se suben o bajan tarifas, eso tiene un impacto distributivo que beneficia ya sea a las empresas de servicios públicos o perjudica a los asalariados, digamos. Si no se establecen controles de precios sobre los productos de bienes o sobre los productos alimenticios, eso también tiene un impacto distributivo. Entonces, lo importante es tener en cuenta que cualquier medida que se lleve adelante va a tener un impacto sobre la distribución del ingreso respecto de la inflación, digamos. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por este tiempo. Para mí es muy importante. Realmente me sorprendió cuando me contestó y me dijo, sí, yo soy la autora. Y dije, oh. Así que, bueno, desde ya muchas gracias por su tiempo. Estaré compartiendo el link pronto del video que suba. Y bueno, le comento también que el día de hoy estaba tan emocionada, me desperté a las 4 de la mañana y dije, se me pasó la hora, ya debe ser hora. Y no, eran las 4 y dije, bueno, tengo tiempo. Y después de nuevo a las 6 otra vez arriba y bueno, al final me terminé levantando a las 7, pero es como que cada vez que me levantaba, ya se pasó la hora. Y bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu interés también, bueno, por las preguntas y bueno, que tengas mucha suerte con lo que emprendas. Gracias. Bueno, seguiré viendo el observatorio y le estaré compartiendo el link. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Adiós. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, espero que lo hayan disfrutado. Me emocionó mucho traerles esto para ustedes, compartírselo para ustedes, porque, bueno, son los que hacen que Bianca Informa siga saliendo y realmente no esperaba que mi noticiero tuviera tanta repercusión. Uno diría, bueno, son 200 vistas, quizá ver a otros youtubers que tienen una cifra mucho mayor es algo más impactante, pero para mí esas 200, 100 visitas por semana son un impacto tremendo que no pensé que iba a tener. Espero que realmente les sirva lo que hago. Y bueno, ya saben, estoy abierta a cualquier sugerencia, comentario para mejorar el canal y que todo sea mejor para poder entendernos y entender las noticias, que es lo que nos llama la atención. Así que bueno, muchísimas gracias por estar, muchísimas gracias por ayudarme en este proyecto, porque este proyecto no funciona sin ustedes. Y bueno, nos estaremos viendo en el siguiente video, así que estén atentos. Bianca Informa se despide, muy contenta. Aquí en exclusiva desde Bianca Informa. Aquí en exclusiva desde los estudios Bianca Informa.